Estamos estudiando Gemara Yuma, estamos en la página 63a, Samach Gimel Amud Aleph, casi hacia el final de la página, la sexta línea empezando de abajo hacia el final de la línea. La Gemara dijo en la página anterior, Samach Beis Amud Beis, 62b, que puede ocurrir una situación en la cual una persona, por alguna razón, Kohen, etc., hizo shechita, degolló los dos chivos que se separaron para Yom Kippur. Uno de los chivos iba a ser ofrendado dentro del Beis Hamikdash y su sangre salpicada en diferentes lugares, como explicamos en las clases anteriores. El otro chivo iba a ser echado en Azazel, una montaña, etcétera, como explicado también en clases anteriores. El punto es que se hizo shechita y degollaron fuera del Beis Hamikdash, fuera del templo, cosa que está prohibida. Pero esto es lo que hicieron. La gran pregunta es si reciben el castigo que corresponde o no reciben el castigo. Y la Gemara dijo de vuelta en la página anterior que hay dos posibilidades. Si ya hicieron la lotería sobre estos chivos, por lo cual uno de ellos, ya sabemos cuál, iba a ser ofrendado adentro y el otro en Azazel. O si no se hizo la lotería y no sabemos cuál es cuál, pueden ser que cualquiera de los dos podría ser ofrendado adentro o afuera. Y analizamos desde el final de la página anterior hasta básicamente esta página una de las posibilidades. Ahora la Gemara va a analizar la otra posibilidad. Omar Mar, dijo el maestro, de vuelta analizamos algo que ya fue mencionado en la página anterior. Si ya se hizo efectivamente la lotería, el sumo sacerdote hizo esta parte del proceso del trabajo de Yom Kippur, etc. Ya hizo la lotería y evidentemente estuvieron dentro del templo porque la lotería ocurría dentro del templo y alguien los sacó afuera y los degolló. No sé, esta es la situación. Ya se hizo la lotería sobre estos dos chivos. Y ahora hicieron shechita, lo degollaron. Hayaba Shel Shem recibe castigo por el chivo que hubiese sido ofrendado adentro del templo. Upatori está exento por el chivo que se degolló fuera del templo y hubiese sido echado, tirado por la montaña Azazel, etc. Esto es lo que dijo la Gemara en la página anterior. Tanu Rabbanan, enseñaron a nuestros sabios. La Gemara va a traer una braisa, una enseñanza que quedó fuera de la Mishnah, para explicar este asunto. Y todo el resto de la página va a ser la explicación de este asunto en forma amplia. Tanu Rabbanan enseña a nuestros sabios. La Toira dice, cuando está hablando del asunto de no degollar fuera del templo, Ish mi beis Israel, asher ishhat shor oy kesef, oy ez bamachane, oy asher ishhat michutz lamachane, vel pesach el moyed lo yeviyoy, de akrib korban lashem. Este es el versículo, es un versículo relativamente largo, por así decir, son varios versículos, pero no importa. Esto es lo que la braisa lidia, trabaja, por así decir. Todas las braisas, la mayoría por lo menos, traen un versículo y explican un asunto sobre ese versículo. En este caso trajimos un par de versículos. ¿Cuál es la traducción de los versículos? Un hombre, es una expresión en Lashon Kodesh, en la lengua santa, ish, un hombre. A veces nuestros sabios explican qué es, a veces no importa. En este caso no hay ninguna profundidad en nuestro asunto sobre este tema. Cuando un hombre, mi beis Israel, judío, que degüelle un toro o un carnero o un chivo, en el campamento. Por supuesto estaban en el desierto cuando Moshe Rabbeinu dijo este versículo. O si degüella fuera del campamento, el Pesach y el Moed lo llevó hoy y no lo trajo a la puerta de la tienda del encuentro, el Mishkan, el tabernáculo, lehakrib korban lashem, para hacer una ofrenda para Dios. Ahora pasamos de página. Samach Gimel Amud Beis, 63b. La Gemara continúa con la braisa. Y korban. Voy a leer la braisa y voy a traducir las palabras, a pesar de que es muy difícil de entender, al punto tal que Rashi mismo tiene un comentario relativamente largo. Rashi escribe muy poco y en este comentario escribió bastante, trayendo otra parte de la braisa que no está citada en la Gemara. Entonces, a menos que uno sepa toda la braisa, es muy difícil entender lo que la Gemara está diciendo aquí. Entonces, primero la lectura, traducción, y después vamos al comentario de Rashi. Y korban, si se trata de una ofrenda, entonces podría aprender yo que una persona recibe castigos si trajo, no quiero adelantarme, si trajo incluso Kotshei, ofrendas, santidades, cosas santas, Bedek Bais. Bedek literalmente significa construcción, reparación, arreglo, Bais, de la casa. Ya vamos a ver a qué se refiere. Paciencia. Shenikru Korban, que también son llamadas ofrenda.
Que Iña Shenemar, como está escrito en el versículo, van a Kreves Korban Hashem, como dice el versículo al respecto de Midian, de las cosas que el pueblo de Israel trajo tras la guerra de Midian, en Pashas Matoi. Van a Kreves Korban Hashem, ofrendamos la ofrenda, valga la redundación, la redundancia de Dios. Pero no se trataba de una ofrenda de un animal, sino de cosas que recogieron como botín de la guerra contra Midian. Entonces, de vuelta, quizás se trata de que uno debe llevar al templo los animales que degüella, o, de vuelta, sin explicar demasiado, korban. ¿Cuánto? Dice korban, ofrenda. Se refiere a cualquier cosa que uno quiera ofrendar al templo. Incluso una olla. Yo quiero ofrendar una olla al templo, lo llevo al templo, etc. Puede ser que tenga algún tipo de transgresión si hago algo con esa olla. Yo qué sé, cocino con la olla fuera del templo. Talmud Loimar, por eso viene la Toira y dice, la Toira dice, que lo leímos recién en la página anterior, al final de la página anterior, el versículo cuando está hablando de degollar un animal fuera del templo, una ofrenda fuera del templo, dice, a la puerta de la tienda del encuentro no lo trajiste. ¿Qué significa esto? Explica la braisa. Todo aquello que podría ser llevado a la tienda del encuentro como ofrenda, un animal, entonces si lo degollas afuera del templo, entonces Hayab, tenés la pena, por así decir, sos culpable por haber hecho una ofrenda fuera del templo. Todo aquello que no podría ser ofrendado dentro del templo, a la puerta de la tienda del encuentro, del tabernáculo, etc., entonces tampoco recibís castigo si lo haces fuera del templo. Una olla, no lo podés ofrendar en el altar. ¿Cómo se lleva ollas al altar? Se lleva animales al altar. Bien, punto. La braisa sigue, pero vamos para atrás. Rashi explica, voy a casi leer casi todo Rashi, no todo entero, pero casi todo Rashi. Rashi explica de la siguiente manera. Mira, el comienzo de esta braisa está en Toires Koyanim y dice lo siguiente. Quizás una persona que degüella Hulin Bifnim, un animal que no es llevado como ofrenda. Hulin viene de la palabra Hoil, mundano, un animal cualquiera, me quiero comer carne y degüello una vaca. Pero en lugar de hacerlo fuera del templo, como es lo normal, porque anda a una carnicería y come carne, etc., lo hago adentro del templo. Pero no es una ofrenda, es algo que yo voy a comer carne, nada más. Dentro del templo, Hulin Bifnim, dentro del templo, y Hayav, podría ser que soy culpable, etc., dice Rashi, etc. Por eso dice Korban, la Toira. ¿Cuándo podemos juzgar si vas a ser culpable si lo haces fuera del templo? Cuando se trata de un korban, una ofrenda. Si no es una ofrenda, ¿qué me estás hablando que va a ser culpable por hacerlo fuera del templo? Anda a comer carne, fuera del templo, ¿qué problema hay? Degollalo fuera del templo, cómetelo fuera del templo. Continúa Rashi. Al korban uhayav, benehayav al hulin. Si degollaste fuera del templo y era una ofrenda que ibas a ofrendar dentro del templo, está mal, culpable. Pero no, cosas que no son ofrendas. Y aquí continúa Rashi, conecta con el texto de nuestra Gemore. Voy a ir para atrás de vuelta, a pesar que ya lo dije, lo voy a hacer un poco más rápido. Primera línea de 63b. Y Korban, entonces cuando se ofrenda y yo lo hago fuera del templo, entonces soy culpable. Quizás esto también se aplica a ofrendas que uno hace como para reparar el templo o para donar algo al templo, una olla, un tenedor, cualquier cosa que yo quiera donar al templo, que después hagan lo que quieran. Lo venden y con ese dinero hacen ofrendas o lo que sea, arreglar las paredes, pintar el mizbeach, el altar, lo que venga, no importa. Pero esto se llama Kotshek Bedekabais. Son objetos que la persona dona para el templo, para el Beis Hamikdash. Shinikru Korban también se llama una ofrenda. ¿Cómo se llama una ofrenda? Van a Kreves Korban Hashem, porque la Toira dice, de la guerra de Midian, etc., sacaron botín y lo ofrendaron. Van a Kreves Korban Hashem, mirá, lo ofrendamos hacia el templo, a pesar de que no podían ofrendar en el altar. Se llaman Korban, Talmud Loimar, por eso la Toira dice, ¿qué es lo que sos culpable por ofrendarlo afuera? Lo que podrías ofrendar adentro. Todo aquello que podría ser llevado a la puerta de la tienda del encuentro hacia el Mishkan, al templo, al tabernáculo o al templo, entonces sos culpable si lo hiciste afuera. Todo aquello que no podrías ofrendarlo en la
puerta de la tienda del encuentro. Yo no puedo ofrendar una olla, un tenedor en el altar. No existe. Lo puedo ofrendar al templo para que lo vendan y hagan algo con ese dinero, pero no para ponerlo en el altar. Entonces no soy culpable si hice algo con ese tenedor o esa olla fuera del templo. Perfecto. Continúa la braisa. Entonces yo excluyo de esta prohibición de tener que hacerlo dentro del templo, llevarlo dentro del templo, etc., a todas aquellas cosas que no sirven para ofrendar efectivamente dentro del templo. Hoy sí, acá el texto dice paras jatas. No voy a sacar la vaca que se usaba para hacer la vaca roja. Rashi y Toises ambos están de acuerdo que esto es un error en el texto. Hay que borrar estas dos palabras que no corresponden aquí. Pero seguimos adelante. Yo excluyo de la prohibición de hacer algo, una ofrenda fuera del templo, a todos. ¿A qué excluyo? A todos aquellos objetos y cosas que no se podrían llevar dentro del templo. Pero no excluyo el Seira Meshtalayach, el chivo expiatorio, el chivo que iba a ser enviado a Azazel, que es de lo que estábamos hablando. No lo voy a excluir de esta prohibición. ¿Por qué? Porque sí, efectivamente, se podría traer a la tienda del encuentro. Así como lo tiraste por Azazel, lo podrías haber ofrendado como una ofrenda en el templo, como un sacrificio en el templo. Entonces yo podría pensar que cuando la Braisa de vuelta decía en Samach Beis Amud Beis 62b, y la repetimos en 63 al final, que cuando ya se hizo la lotería y ahora sacaron estos dos chivos, el que iba para ofrendar a Dios y el que iba a Azazel, y el tipo lo degolló fuera del templo, el que iba ofrendado a Dios, Hayav, hiciste algo, sos culpable. El que iba a Azazel, Potur, estás exento. Potur significa Potur avaloso. No lo podés hacer, pero bueno, el tipo lo hizo, no recibe castigo. A esto se refiere. Potur, exento, no recibe castigo. ¿Por qué no recibe castigo? Porque no hubiese servido ese chivo que iba a ser echado por Azazel para ser ofrendado en el templo. ¿Por qué no? Aparentemente sí. Esto es lo que la Braisa está explicando. Dice la Toira, Talmud Loimar, dice la Braisa, Talmud Loimar, estamos en la línea que empieza hoy el Moyed. Talmud Loimar, por eso viene la Toira a decirte la Hashem, para Dios. Veloy Hevioi, el versículo está al final de la página 63a, Loy Hevioi la Akrib Korban la Hashem. No lo trajo para hacer una ofrenda para Dios. La Hashem, para Dios. Dice la Braisa, Mishem Yuchadin la Hashem. Todas aquellas ofrendas que son específicas para Dios. Yotzu Eilu o Yotza Eile, no sé. She'ein miyuchadin leshem, perdón. Salieron a que ellos se excluye los asuntos, las ofrendas que no son específicas para Dios. Por ejemplo, Seira Mishtaleach, el chivo expiatorio que es echado en Azazel. No es para Dios, es para Azazel. No importa los detalles, ahora no estamos entrando en la filosofía de las ofrendas. No me interesa esto. Estamos estudiando este asunto en particular. ¿Dónde iba a ser echado, puesto, usado este chivo? Tirado por la montaña. Azazel. Listo, no es para Dios. No es para ser ofrendado en el altar en Dios. Entonces, cuando la persona lo degüella fuera del Beis Hamikdash, es pato, está exento. Punto. Esta es la Braisa. Con esta Braisa probamos, explicamos lo que dijo la Gemore en las páginas anteriores. Ahora la Toira, la Gemore pregunta, no es tan poshut esto, no es tan obvio. Pregunta la Gemore, ¿la Hashem les oitzihu? Las palabras la Hashem, cuando son para Dios, esto viene a excluir cosas, como en este caso. Las palabras la Hashem vienen a excluir el chivo expiatorio. Que cuando la persona lo degüella fuera del templo no recibe castigo, como si hubiese degollado una ofrenda que hubiese sido ofrendado dentro del templo, etc. Esto es la Hashem, excluye. Pregunta la Gemora, ¿y la palabra la Hashem viene a excluir? Remino, te voy a mostrar un lugar, una contradicción a lo que acabamos de estudiar, en donde las palabras la Hashem incluyen, agregan algo. Yerotze le korban ishel Hashem. La Toira dice que será recibido, querido, por así decir, aceptado por Dios como una ofrenda para el fuego de Dios. Este versículo está hablando de una categoría en la Toira que se llama Mehusar Zman. Mehusar Zman significa que le falta tiempo. O sea, un animal, en este caso, un animal que nació, en cuanto nació está prohibido ofrendarlo al templo. Tenés que esperar 8 días, mejor dicho, Shiva Siamim, 7 días va a estar con su madre,
Y desde el octavo día en adelante será querido, aceptado por Dios como una ofrenda para Dios. A partir del octavo día, 7 días está con su mamá, al octavo día lo puedes ofrendar. Esto es lo que dice la Toira. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? No me interesa. Esto es lo que dice la Toira. Los 7 días que tiene que estar con su madre se llama Mehuzar Zman. Falta tiempo. ¿Cuál es el problema con este animalito que no lo puedo ofrendar? Un día voy a poder ofrendarlo, cuando llegue el octavo día, o de ahí en adelante. Pero un día voy a poder ofrendarlo. Ahora no, le falta que pasen 7 días con su mamá, con su madre o lo que sea que haga 7 días, no interesa. Esto se llama Mehuzar Zman. Entonces, de vuelta, el versículo de la Braisa, la Gemara está trayendo una Braisa. La Braisa dice, un versículo será aceptado como ofrenda para el fuego de Dios, Eilu Ishim. Esto se refiere a que aquel animal que es Mehuzar Zman, que le falta tiempo, recién al octavo día vas a poder ofrendarlo, no puede ser ofrendado al fuego, al altar. ¿Cómo sabes que no podés santificarlo, separarlo, identificarlo para hacer Seira Mishtaleach? Si falta tiempo, Mehuzar Zman, o sea, todavía no pasaron los 7 días desde que nació, por eso la Torá dice una ofrenda para Dios. ¿Cuándo se llama Korban, ofrenda? Cuando ya pasaron ese tiempo. Si es Mehuzar Zman, no se llama Korban. Si le falta tiempo todavía, porque no pasaron esos 7 días, etc., no se llama Korban. Le rabo es Seira Mishtaleach. La palabra Lashem, Korban, Korban, la Torá dice Korban, ofrenda. ¿Cuándo se llama ofrenda? Después de 7 días. Pero la palabra Lashem, la Rabois, viene a agregar Seira Mishtaleach, el chivo expiatorio, que no podés santificarlo dentro de los 7 días. Pero vemos claramente que la palabra Lashem es lerabois, para agregar. En la primera braisa la palabra Lashem es lehoitzi, para sacar, para excluir el seira mishtaleach, el chivo expiatorio. En la segunda braisa la palabra Lashem viene lerabois, para agregar seira mishtaleach, el chivo expiatorio. Es una contradicción. Entonces las palabras Lashem es agregar, es quitar o es agregar. Omar Robe, responde Robe, te voy a explicar. Allí en la primera braisa interpreta el asunto según el versículo, según el asunto del versículo. Del asunto que se está hablando. En la segunda braisa interpretarlo según el asunto del versículo. ¿Cómo es? Allí en la primera braisa del Pesach Lerabois, que cuando la Torá dice a la puerta de la tienda del encuentro, o sea, todo lo que puede ser llevado a la tienda a la puerta de la tienda del encuentro, le rabois viene a agregar cualquier cosa que pueda llevar a la puerta de la tienda del encuentro, la Hashem le hoitzi. Entonces la palabra la Hashem viene a quitar. Ya tenéis una palabra que viene a agregar otras ofrendas, entonces la Hashem viene a quitar ofrendas. ¿Cuál? Seira Mishtaleach. Que si la persona lo degolló fuera del templo, no recibe el castigo, porque no servía para llevar adentro del templo. En la segunda braisa de Ishele Hoitzi, la palabra Ishei, para el fuego, viene a quitar que cualquier cosa que puedas llevar al fuego solamente sirve si ya pasó el tiempo de 7 días desde que nació, a partir del octavo día. Entonces la Hashem viene al Rabois. La palabra Hashem no viene a quitar, viene a agregar que incluso Seira Mishtaleach, el chivo expiatorio, es inválido dentro de los 7 días. Tenés que esperar hasta el octavo día. Punto. Ahora la Gemara va un paso más de profundidad. Taimo de Rabbe Rahmana. La razón por la cual decimos que el Seira Mishtaleach, el chivo expiatorio, no sirve dentro de los 7 días desde que nació, hay que esperar hasta el octavo día, es porque la Toira lo agrega. ¿Correcto? La braisa que acabamos de estudiar. Taimo de Rabbe Rahmana. La Toira lo agrega. Pero si la Toira no lo hubiese agregado, que yo no puedo utilizar un chivo dentro de los 7 días desde nacido para hacer Seira Mishtaleach, el chivo expiatorio, Havamina, yo hubiese dicho Seira Mishtaleach, Kodesh Ben Mal, que el chivo expiatorio es Kodesh, es santo, incluso si le falta tiempo, o sea, dentro de los 7 días desde que nació. Si la Toira no me hubiese dicho que no sirve, yo hubiese pensado que sirve. Pero hay un problema con esto. ¿Cómo hubieses pensado que sirve? No existe. Entonces, si yo nunca hubiese, ahora vamos a ver por qué, pero si yo nunca hubiese pensado que sirve, ¿para qué necesito un versículo que me diga no sirve? Obvio que no sirve. Sin versículo también sé que no sirve. Entonces hay un versículo de más. Hay una regla general.
sobre los chivos expiatorios y las ofrendas, etc. El goira, la lotería que hacía el sumo sacerdote, no fija cuál de estos dos chivos va a ser para Dios y cuál para Azazel. Eina goira el koibea, la lotería no fija, ela berrou y leshem. Solamente si los chivos sirven ambos para ser ofrendados para Dios. Y acá tenemos uno que es Mehuzar Zeman, le falta tiempo porque nació y todavía no pasaron 7 días. Einoi Rou Leshem, no sirve para Dios. Entonces el Goira nunca lo hubiese fijado. Entonces yo nunca hubiese pensado que el chivo expiatorio servía para Dios. Mehuzar Zeman, si le falta tiempo. Entonces, ¿para qué necesito un versículo que dice la Shem para Dios? Que viene a agregar, a enseñarme que tampoco sirve el chivo expiatorio. Si le faltan días, yo ya sabía esto por otro lado. La segunda braisa tiene un versículo que está de más. Omar Rabbi Yosef, dice Rabbi Yosef, Hamani Hanana Mitzrihi. Yo te voy a explicar, la que me voy a ofrecer varias respuestas. Yo te voy a explicar, dice Rabbi Yosef. ¿Quién es el autor de esta braisa? Hanana Mitzri. Hanan el egipcio, Hanana Mitzri, de Tanya, porque aprendimos en una braisa, Hanana Mitzri, hoy me dice Hanana Mitzri, Afilu dambekois, meivi javeiroi, umezavegloi. Incluso si ya tenés la sangre del chivo para Dios, ya lo degollaste, obvio que ya se hizo la lotería también, ya lo degollaste, tenés la sangre lista para ser salpicada y se murió el chivo expiatorio. ¿Se murió? Entonces, de momento, yo solamente puedo salpicar la sangre si tengo el chivo expiatorio para después llevarlo efectivamente a Azazel y tirarlo, etcétera, etcétera. Pero se me murió, no lo tengo. Entonces, ¿qué hago? ¿Tengo que traer 2 chivos nuevos? ¿Tengo que empezar todo de vuelta, etcétera? Dice Hanana Mitzri, ningún problema. Maybe Javeiro y Mezavegloy. Trae otro chivo y lo pones al lado y ya está. Salpica la sangre y después al nuevo segundo chivo lo tirás por Azazel y ya está. Esto es lo que opina Hanana Mitzri. No es necesario hacer todo la lotería de vuelta. Ay, de vuelta, ¿cómo responde esto? Lo que trajo Rabbi Yosef, el problema que teníamos. La Toira dice, la Toira dice, la Braisa traía, que la lotería solamente sirve si este chivo servía para Dios. Efectivamente, en el momento que se hizo la lotería, los chivos servían. Solo que se murió uno de los chivos. Y ahora, cuando traigo el tercer chivo, por así decir, que va a servir como para tirar en Azazel, no tengo que repetir el goirol. No tengo que repetir la lotería. Entonces yo podría, esta es la opinión de Hanana Mitzri, entonces yo podría pensar que puedo traer un chivo para ser echado en Azazel que sea Mehuzar Zaman, que le falte tiempo, porque igual no tengo que hacer la lotería. Viene la palabra la Hashem. Por eso la segunda braisa dice para Dios. Esto viene a agregar que no podés traer un chivo expiatorio si es Mehuzar Zaman. Y no lo podría, si le falta tiempo, y no lo podría aprender de las palabras, de la idea que el goiral koivea, el goiral no fija, etc. Porque ya hice el goiral y no lo tengo que repetir. Esto es lo que opina Hanana Mitzri. Continúa la Gemara planteando sobre esta idea. Eimor de Shmaitle le Hanana Mitzri de Leislei Dihuyin. De Leislei Agrolo Mishmaitlei. Ok, digamos que aprendimos de las palabras de Hanana Mitzri que él opina que no existen animales desplazados. Es decir, que la sangre, o animal o sangre, la sangre de este chivo que iba a ser salpicada en el altar, en el Koi de Shakodosh, en el Santo Sanctorum, frente al paroijes, a la cortina y en el altar interior, etc. Esa sangre, cuando se muere el chivo expiatorio, no es dohui, no la echamos, no la desplazamos para traer 2 chivos nuevos y hacer todo. No. Ponele que Hanana Mitzri opina, efectivamente esa sangre podés seguir utilizándola. Esta es la opinión de Hanana Mitzri. Pero ¿quién te dijo que Hanana Mitzri opina que no hay que hacer de vuelta la lotería? Quizás Hanana Mitzri lo que dice es, no, un momento, tenés que de vuelta sacar una lotería. Dilma Maisiu Magril. Quizás tenés que traer un chivo nuevo y hacer de vuelta la lotería. Incluso Hanana Mitzri estaría de acuerdo con esto. Y aquel, explica Rashi, y aquel chivo que sale para Dios, ya tenés la sangre del anterior, y tengo un nuevo chivo que sale para Dios, este chivo lo vamos a dejar ahí, que paste.
por el lugar hasta que caiga algún defecto, etcétera, sea como fuere. Pero seguí usando la sangre del chivo que ya tenía de antes y ahora tenés un nuevo chivo para echar en Azazel y hay uno que te sobra, ningún problema. Pero ¿quién te dijo que Hanan Amitz opina que simplemente agarras un chivo y lo traes como chivo expiatorio? Quizás tenés que traer 2 chivos, hacer la lotería y uno de ellos es el expiatorio. Y, acá ya caímos en un problema. Si tenés que hacer la lotería, la lotería solamente sirve si uno de los 2 chivos podría ser ofrendado adentro. Entonces no puede ser Mejuzar Zman. Entonces de vuelta, no puede ser falta de tiempo. Y entonces de vuelta no necesito el versículo de la Shem. Entonces Rabbi Yosef dice, ok, tenés razón. Quizás esta braisa no es de Hanan Mitzri. Vamos a buscar otro. Hamani, ¿quién es el autor de esta braisa? Rabbi Shimon. Es de Rabbi Shimon, de Tanya. Rabbi Shimon lo dice claramente en una braisa. Meis echod mehen, mei vijaveiro sheloi biagrala, dice Rabbi Shimon. Punto. Si se murió uno de los chivos, trae otro, dice Rabbi Shimon. No hay ningún problema. No hagas la lotería y sigue adelante con el trabajo de Yom Kippur. Y acá vemos claramente que para Rabbi Shimon se necesita este versículo, la Hashem, en la segunda braisa, para incluir que el chivo expiatorio no puede ser Mejuzar Zman. Punto. No puede ser falto de tiempo dentro de los 7 días de que nació, etc. Punto. Ahora la Gemara ofrece otra respuesta y la Gemara después va a ofrecer otra respuesta. Rabino Omar, Rabino dice otra respuesta. Que goen shehuman vejilelay al ajer. Como por ejemplo, ocurrió que recibió un defecto. El chivo quedó defectuoso. O sea, le cayó una piedra en la cabeza, qué sé yo, defectuoso. Y lo redimiste sobre otro chivo. Rashi explica, como por ejemplo, recibió un defecto el chivo que iba a ser enviado en Azazel. Después de haber hecho la lotería, cuando se hizo la lotería era un chivo correcto. Y ahora traes otro chivo. Bueno, este otro chivo puede ser Mejuzar Zman o no, puede ser falta de tiempo o no. Mira, la segunda braisa dice la Hashem, para Dios tiene que haber pasado 7 días por lo menos desde que nació, etc. Continúa la Gemara diciendo, ¿y quién te dijo que un chivo expiatorio tiene que ser íntegro? ¿Quién te dijo que le invalida? ¿Quién te dijo que un defecto lo invalida? Tanya, porque aprendimos en una braisa. No traigas de ellos, de los animales Baleimumin que tienen defectos, no traigas de ellos como un fuego para Dios. Esto se refiere a las ofrendas que efectivamente se ponían, las grasas que se ponían sobre el altar. Aprendo que no puedo traer de todas, digamos, de estas ofrendas, todo la grasa, las partes del animal que tienen que ser llevadas sobre el altar. Miktsatsan, un kezais, un poquitito, 28 gramos, etc. ¿Cómo sabes que tampoco puedes poner 28 gramos de estas grasas sobre el altar? Porque son grasas de un animal que tiene un defecto. Por eso te le dice de ellos, ni una parte de ellos. Mizbeach, el altar, esto es parte del versículo, no podés ofrendar de ellos, ni siquiera un poquitito, sobre el altar. El altar, esto viene a enseñarte que tampoco podés salpicar la sangre de estos animales defectuosos. La Shem, para Dios, parte del versículo, esto viene a agregar que no podés ofrendar no sobre el altar, sino utilizar para tirar por Azazel un chivo expiatorio que tenga un mum, que tenga un defecto. Y la Gemara dice, y era necesario escribir tanto que es inválido un chivo expiatorio, que le falta, que tiene un defecto, esta es la braisa que acabamos de estudiar, como también era necesario escribir que no se puede llevar un chivo expiatorio que es Mejuzar Zman, que le falta tiempo, que es dentro de los 7 días desde que nació. ¿Por qué era necesario escribir las dos cosas? Si la Toira solamente hubiese escrito que está prohibido llevar un chivo expiatorio que le falta tiempo, o sea, dentro de los 7 días de nacido, ¿por qué no se puede? Porque no llegó el tiempo adecuado todavía. Pero un chivo defectuoso, que llegó el tiempo, ya pasaron 7 días desde que nació, pero es defectuoso, yo podría decir que sí se puede llevar,
Por eso la Torá escribió que un Balmum no se puede llevar, que un chivo expiatorio defectuoso no se puede llevar. Y si la Torá hubiese escrito que no se puede llevar un chivo expiatorio defectuoso, porque es asqueroso, es defectuoso, a ella no le gusta. Pero un chivo expiatorio que le falta tiempo, dentro de los 7 días de nacido, yo podría decir que se puede llevar, porque no es asqueroso, simplemente le falta tiempo. Por eso es necesario escribir en los dos casos, en las dos leyes, en la ley de Mehuz Sardman, que le falta tiempo, y en la ley de Balmum, defectuoso, que no se puede llevar. Pasamos ahora a la página 64a. Robe va a ofrecer otra respuesta diferente de la de Rabina y diferente de la de Rabbi Yosef. Robe trae un caso interesante. La persona que vende chivos tiene tiene un enfermo en su casa y mató, degolló para el enfermo la madre de este chivo en el día de Yom Kippur. ¿Qué pasó? Este es un comerciante de chivos y vendió al Beis Hamikdash, al templo, un chivo para usarlo como seira mishtalea, como chivo expiatorio. Y llegó el día de Yom Kippur y ahora esta persona necesitó degollar a la madre de ese otro chivo. Automáticamente el chivo expiatorio, cuando degollan a la madre del chivo expiatorio, se vuelve Mehuz Sardman. Le falta tiempo. ¿Por qué? Porque hay una prohibición de no degollar al chivo y su madre en el mismo día. Hoy soy Beis Benoi Beyom Echad, no se puede degollar en el mismo día. Entonces, el chivo no era Mehuz Sardman. Originalmente fue vendido antes de Yom Kippur para ser no degollado, perdón, echado en Azazel en el día de Yom Kippur y estaba todo bien. Pero en el momento en que el dueño de la madre de ese chivo expiatorio mata a la madre, automáticamente en ese día no se puede usar ese chivo expiatorio, es Mehuz Sardman. ¿Cómo sabes que no se puede usar? La Shem, la Braisa en 63b te enseña por esta palabra la Shem que no se puede degollar un chivo si es Mehuz Sardman. Ese es otro caso de que le falta tiempo. El caso clásico que hablamos anteriormente, por eso Robe viene y cambia, como por así decir, las ideas. El caso clásico era un chivo dentro de los 7 días de nacido, pero acá es otro caso. Degollaron a la madre hoy, entonces no se puede usar el hijo hoy. Pregunta la Gemara, Vejía y Gavno, mi Osir. Momento. En este caso, ¿estaría prohibido? La Teira dice, lo ishishatu, no degüellen. Acá es un chivo expiatorio que va a ser echado en Azazel, no lo van a degollar. La Teira dice, no degüellen en el mismo día a la madre y al hijo. O lo ishishatu marachmana. La Teira dice, no lo degüellen. Ve a la shirita y acá no estamos haciendo shita, no estamos degollando, estamos echándolo en Azazel. Responde la Gemara, hombre, Bemarove dicen en el oeste, en el Eretz Israel, de Giose y Latzuk, soy shitasa. Cuando lo empujan y lo echan por la montaña, eso es la shita, eso es degollar ese chivo. Punto. Estamos en Samach Dalet Amud Aleph, 64a, vamos a parar acá la clase, pero con esto explicamos por qué es potur, por qué es exento el caso en que una persona degüella el chivo expiatorio fuera del templo, no recibe el castigo por haber degollado una ofrenda fuera del templo, porque no era apropiado para ser degollado en el templo.